Soy Ezequiel Cruz y en esta ocasión les voy a presentar el artículo The Changing Phase of the Molecular Evolutionary Clock, escrito por Simon Ho en 2014. El reloj molecular. Entender los procesos evolutivos es elemental en la biología, y el reloj molecular nos ayuda con esto por dos motivos. En primera, porque describe el patrón de evolución molecular a través de una historia de parentesco, es decir, a través de una filogenia o arbolito, y también porque permite estimar las tasas evolutivas a través de una línea temporal. Tomamos el siguiente ejemplo, en el cual a partir de una secuencia ancestral divergieron dos secuencias hijas. Si nosotros tenemos la escala temporal y el número de cambios que ocurrieron en esa escala temporal, podemos tener la tasa evolutiva, que en este caso tenemos una escala temporal de 50 millones de años para que se formaran las dos secuencias hijas, y tenemos que en esos 50 millones de años ambas se diferenciaron por 4 bases, así que con eso podemos inferir la tasa evolutiva. Bueno, la hipótesis de reloj molecular fue propuesta en 1962 por Emily Zuckerman y Linus Pauling, y esta sostiene que hay una sola tasa evolutiva constante entre los linajes, es decir, una sola tasa evolutiva para toda una filogenia. Estos son los autores de dicha propuesta. Del lado izquierdo tenemos a Linus Pauling y del lado derecho tenemos a Emily Zuckerman. Bueno, el hecho de que solamente tengamos una tasa evolutiva en todo el arbolito, es decir, una tasa evolutiva constante entre linajes, nos implica que las secuencias evolucionan bajo la teoría neutral. Esta teoría nos indica que una larga proporción de las mutaciones no afectan a los organismos, es decir, son neutrales. También que la deriva génica y no la selección natural es el mecanismo gobernante de la evolución molecular. Y por último, que las tasas evolutivas dependen de las tasas de mutación espontánea acumuladas en función del tiempo de generación y son independientes del tamaño de la población. Un reloj molecular bajo estos supuestos corresponde a un reloj molecular de tipo estricto, en el cual la evolución va al mismo paso en cada rama del árbol. Sin embargo, el tamaño poblacional sí incide en la deriva génica y en la selección, y por ende afecta también a las tasas evolutivas, y esto tiene implicaciones como las siguientes. El hecho de que las secuencias en realidad evolucionan bajo una teoría casi neutral, el que la mayoría de los eventos de mutación a nivel molecular son ligeramente deleterios y no tan neutrales, y que las tasas de evolución van a depender del tamaño poblacional, entonces hay diferentes tasas evolutivas entre los linajes. Esto llevó a formular los relojes moleculares de tasas heterogéneas, entre los cuales encontramos dos variantes, los relojes moleculares múltiples y los relojes moleculares relajados, pero ambos admiten la heterogeneidad de tasas evolutivas a lo largo de la filogenia, y es por eso que bajo estos relojes la evolución va a pasos distintos a lo largo del árbol. Bueno, la heterogeneidad en las tasas de evolución molecular. Existen tres efectos causales de la heterogeneidad evolutiva entre linajes. El primer efecto es el de genes, en el cual tenemos tasas distintas entre loci, y esta es una característica intrínseca de la evolución molecular, dado a que, por diferencias entre la proporción de mutaciones a lo largo del genoma, tenemos que los genes van a tener diferentes tasas evolutivas. También tenemos los efectos de linaje, el cual quiere indicar que los factores que ejercen en conjunto sobre el genoma de todo un linaje van a hacer que este linaje tenga una tasa evolutiva muy distinta a la de otro linaje. Factores tales como diferencias fisiológicas, la historia natural del linaje, factores ambientales a los cuales está sometido este linaje, bueno, todo eso en conjunto va a ejercer presiones que van a hacer que su tasa evolutiva sea distinta a la de otro linaje. Y también tenemos los efectos residuales, que son aquellos que suceden dada la interacción entre los efectos de genes y los efectos de linaje. Por ejemplo, efectos de selección o por tamaño poblacional. Y bueno, dados estos tres efectos causales de heterogeneidad, se han postulado los modelos de marcapasos. Estos modelos de marcapasos evolutivos tienen tres variantes, teniendo en primer lugar al modelo de marcapasos universal, en el cual la variación en las tasas de evolución molecular es causada por efectos de genes y linaje, y este modelo supone que cada locus evoluciona distinto en función del linaje. Y bajo este modelo de marcapasos no se considera al efecto residual.
También tenemos el modelo de marcapasos evolutivo múltiple degenerado, en el cual cada locus tiene un patrón distinto de variación entre y dentro de los linajes. Bajo este modelo tenemos que la evolución genómica está dominada por efectos residuales y hay una menor incidencia en este modelo de los efectos de linaje. Y por último tenemos el modelo de marcapasos múltiple, que está justo en medio del modelo universal y el modelo múltiple degenerado. Bajo este modelo de marcapasos múltiple tenemos que clústeres de loci que comparten mismos efectos de linaje van a tener justamente tasas evolutivas similares. Y este es el modelo mayormente plausible de la evolución genómica. Y bajo este modelo, la incidencia de los efectos residuales es intermedia. Ahora bien, fechando consecuencias genómicas. Tomando en cuenta que los tres efectos causales de heterogeneidad van a estar causando justamente diferencias entre las tasas evolutivas a lo largo de la filogenia, es importante que conozcamos cuáles son los métodos que se han desarrollado para tomar en cuenta cómo estos efectos causales determinan la heterogeneidad y cómo bajo estos métodos eh, esos efectos se pueden incluir en nuestros modelos. Por ejemplo, tenemos los métodos para medir la variación entre linajes, los cuales se resumen básicamente en los relojes moleculares relajados, dado que en estos relojes moleculares cada rama tiene una tasa evolutiva distinta y pueden tener dos variaciones. Podemos tener relojes moleculares relajados de tipo correlacionado o independiente. Por ejemplo, en el inciso E tenemos un reloj relajado de tipo correlacionado, en el cual los cambios o las tasas heterogéneas que se admiten siguen un cierto patrón, ya que están vinculadas a la tasa evolutiva anterior de la rama. Es decir, los cambios van a ser graduales. Y por el contrario, tenemos los relojes relajados independientes o no relacionados, en los cuales los cambios de tasas evolutivas no van a ser graduales, sino que pueden ser muy grandes de una tasa a otra, aunque nos encontremos en un mismo clado o aunque sea de un taxón hermano a otro. Y bajo este reloj, pues se admiten cambios de tasa muy grandes, que incluso podrían interpretarse como de carácter estocástico. Bueno, ahora bien, también existen los métodos para medir la variación entre las secuencias o entre genes. En estos métodos podemos dividirlos en tres. En primera tenemos la separación de categorías discretas de tasas entre sitios de la secuencia en función de una distribución gamma o de Dirichlet. También tenemos que se puede otorgar una tasa a cada locus del set de datos o podemos hacer una combinación de ambas, en la cual primero vamos a particionar en función de los diferentes loci que tengan nuestro set de datos y ya dentro de los loci, pues cada loci lo podemos particionar de acuerdo a distribuciones gamma o de Dirichlet, que son las siguientes. Y bueno, por último, los métodos para medir la variación residual. Para esto tenemos igual dos maneras. En primera, podemos asignar modelos de reloj molecular separados entre linajes. Y en este sentido, lo que tenemos que hacer es preparar subsets de patrones compartidos entre linajes. Y esto concuerda con el reloj molecular local. Otro método para medir variación residual es formar clústeres de loci con patrones de variación de tasas similares. Bajo este sentido, podemos tener dos variantes. Una es otorgar un modelo de reloj molecular a cada loci, que sería algo similar a un reloj molecular local, o dar relojes moleculares a distintas regiones de acuerdo a la variación entre ramas, que serían relojes moleculares discretos, que son los que tenemos en la imagen de la derecha. En el inciso C tenemos los relojes locales y en el inciso D los relojes discretos. En los relojes locales también se puede interpretar a estos como relojes estrictos múltiples, en los cuales cada subset que nosotros definamos va a estar sometido o sujeto a una única tasa evolutiva, por lo cual, aunque admitamos diferentes tasas evolutivas, como cada subset está definido por una sola tasa evolutiva, si los tratamos por separado es como si tuviéramos múltiples relojes estrictos. Por el contrario, cuando tenemos relojes discretos,
no se hace esta partición en el cual un subset está sujeto a una sola tasa, sino que se admiten diferentes tasas, las cuales no necesariamente tienen que estar agrupadas. Y bueno, algo muy importante es recordar que los relojes moleculares por sí mismos no brindan información sobre tiempos de divergencia o tasas absolutas de cambio. Para que nosotros podamos incorporar esta información, necesitamos compaginarlos con calibraciones, que generalmente se hacen con fósiles o geológicas o incluso calibraciones secundarias. Y cada tipo de calibración tiene sus vicisitudes. Por ejemplo, cuando hacemos calibraciones por fósiles, la edad que le otorguemos al nodo que estemos calibrando siempre debe ser considerada como una edad mínima. Cuando hacemos calibraciones por eventos geológicos, la edad que definamos al nodo debe ser considerada como una edad máxima. Y cuando hacemos calibraciones secundarias, las edades que otorguemos a los nodos deben estar dadas como rangos. Y bueno, ahora un ejemplo de la utilidad del reloj molecular. En el artículo nos presentan esta filogenia calibrada acerca de los tiempos de diversificación de los mamíferos. Esta filogenia fue sometida a un reloj molecular y posteriormente calibrada para determinar en qué momento surgieron o cuál fue el nodo corona de los órdenes de Mamalia. Y podemos ver que la gran mayoría de estos órdenes surgieron al inicio del Paleógeno. Entonces, esta es una utilidad muy importante de los relojes moleculares calibrados. Y bueno, ahora una mirada hacia el futuro. Para aprovechar al máximo el potencial del reloj molecular, los métodos filogenéticos y capacidades computacionales deben seguir el paso del advenimiento molecular. Esto porque últimamente tenemos muchos datos moleculares y para que podamos aprovecharlos, los métodos de reloj molecular o los modelos tienen que seguir evolucionando al mismo paso. También el mejoramiento de la capacidad computacional no solamente debe enfocarse a procesar más datos en menos tiempo, sino también a poder incorporar los nuevos modelos que se estén desarrollando y que estos modelos no solamente queden en teoría. Y por último, también tenemos que la calibración de los árboles es aún un campo muy fértil para la investigación que puede ser mejorado. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.